Pues hoy vamos a dar continuidad a la serie de enseñanzas acerca de Apocalipsis, y vale la pena que podamos tener la oportunidad de concentrarnos particularmente en este mensaje que Dios le envía a la iglesia de Filadelfia. Y es importante por varios motivos. El primero de ellos porque es a la única iglesia a la cual cuando Jesús se presenta de manera muy distinta como lo venía haciendo ante las demás iglesias. Y ahorita lo vamos a entender y vamos a adentrarnos un poquito más a fondo. Pero sí es muy valioso poder comprender que este mensaje es distinto, no solo porque a esta iglesia no le atribuye ninguna mala obra, ni está teniendo problemas doctrinales, ni está teniendo problemas conductuales. Por el contrario, es una iglesia que de verdad está caminando bien con Dios, está caminando bien con Cristo. Y vamos a leer lo que Dios tiene que decirnos acerca de esta iglesia, sobre todo para poder adentrarnos en saber la manera en la cual Dios, en su infinita misericordia y bondad, está hablando al corazón de una generación que va a salir victoriosa de una manera única entre todas las demás que están teniendo problemas y conflictos. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo número 3, a partir del versículo número 7. Dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Filadelfia era una ciudad que tenía ya varios años de haberse cimentado, y la verdad es que es una iglesia cuyo nombre tiene una razón muy particular de ser. Se llama, o lo que quiere decir es, amor de hermanos. Es lo que Filadelfia quiere decir, amor de hermanos, no de hermanos carnales, sino de compañerismo. Esta iglesia, o mejor dicho, esta ciudad fue fundada por un militar griego que fue muy cercano, supo mucho lo que importaba la amistad, el valor de sus correligionarios, del ejército en el cual él desempeñaba su labor, y el que los soldados con los que él participaba pudieran siempre tener un ambiente de avance, de estar en paz, de estar tranquilos, y de ahí proviene el nombre de Filadelfia. Como que se reconoció mucho en esta ciudad la hermandad o el compañerismo en este caso de milicia que tenían entre los griegos en el momento en que fue fundada esta ciudad. Entonces de ahí se deriva el nombre Filadelfia. Y particularmente, como en otras ocasiones hemos visto cómo las sociedades parece que influyen en la conducta de los creyentes de ese lugar, Filadelfia tiene una sociedad muy hermanada, muy cercana unos a otros, y se nota también en las relaciones interpersonales dentro de la iglesia. Por esa razón, esta iglesia pareciera que tiene un sello muy particular. Se saben tratar bien entre las personas. Se saben tratar bien entre los hermanos. Se saben cuidar, se saben atender, se saben procurar unos a otros. Es una iglesia con características muy hermosas, y por lo mismo Jesús les habla de una manera distinta. Fíjense lo que dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es una manera distinta a cómo venía presentando Jesús con las demás congregaciones. Aquí Él se presenta ¿de qué manera? Como santo. Qué interesante, ¿no? Porque la verdad es que normalmente en las civilizaciones de antaño, la mayoría, si no es que casi todas, con excepción del judaísmo o de la vida del Dios de la Biblia,
Todas las creencias eran politeístas. Por eso llama mucho la atención el hecho de que la Biblia sea el libro más vendido en el mundo y al mismo tiempo el más atacado del mundo. Nadie lanza ataques contra el budismo como los lanzan contra la Biblia, contra el Dios de la Biblia. Y curiosamente, porque ninguna otra civilización de antaño ha tenido un Dios único, un solo Dios. Por eso podemos pensar, sin temor a errar, que a quien se le hubiera ocurrido de haber sido invención humana, la verdad es que hubiera estado muy lejos de poderse haber inventado un Dios como el de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es santo. ¿Esto qué significa? Que es bueno en todas sus intenciones y acciones, que no se equivoca, que no yerra. En cambio, los dioses desde siempre han sido más parecidos a humanos con superpoderes, cuyas placeres, cuyas concupiscencias son muy cercanas y muy parecidas a las de los seres humanos. En cambio, el Dios descrito en la Biblia se sale fuera de todos los estándares de los grupos politeístas, de las influencias que tenían en las distintas creencias desde épocas remotas. Eso nos hace ver que el Dios de la Biblia no es cualquier Dios. Es un Dios que supera en muchas cosas todas las creencias de antaño. No hay un Dios como el Dios de la Biblia, santo. De hecho, la palabra santo se acuña justamente con el Dios de la Biblia. No existe otro Dios o otros dioses de otras civilizaciones que tengan esta característica. Fíjense lo que dice Isaías. En el libro de Isaías, el capítulo número 57, nos describe a Dios como santo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. O sea, Dios siempre ha existido. Nuestra mente finita y limitada no puede comprender a un Dios que siempre ha existido, que no tuvo un inicio, siempre ha estado presente, y cuyo nombre es el Santo. Dios es un Dios santo, a diferencia de todas las creencias que existían en esa época, hace más de 3000 años. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Qué interesante, ¿no? Mientras el resto de las civilizaciones y de creencias tienes que hacer cosas para agradar a sus dioses, Él habita con los más pobres. Él está presente entre los más quebrantados, entre los humildes. Dios toma de lo último de la manada, de lo de atrás. Él toma a lo que no es para avergonzar a lo que es. Dios es un Dios que es santo, que habita en la altura, en la santidad, que es eterno, pero que tiene una característica maravillosa. A Él le agrada, le ha placido estar entre los más necesitados, entre los pobres, entre los quebrantados, entre aquellos que tienen necesidad. ¿Sí? Ese es un Dios que es santo, que se diferencia de todas las imaginaciones posibles de aquella época. A nadie se le hubiera podido ocurrir un Dios santo. A nadie, porque las creaciones humanas son muy parecidas a su creador, a quien fomenta esa ideología o esa filosofía. Así que, ¿a quién se le hubiera ocurrido un Dios santo que habita con el quebrantado y humilde de espíritu? No hay una creación humana detrás del Dios de la Biblia, porque no existía ese parámetro, solo el Dios de las Sagradas Escrituras. Por eso dice, esto dice el Santo.
Esta iglesia de Filadelfia tiene estas características. Son quebrantados y pobres y humildes de espíritu. Es una iglesia que se puede relacionar con aquel Dios que es santo, 3 veces santo. Sí. Es una iglesia cuyos integrantes, cuyos miembros son personas que son quebrantados. Son personas que de verdad les duele las circunstancias que enfrentan, pero saben que no pueden hacer nada y apelan a Dios y oran a Dios y dependen de Dios para hacer la voluntad de nuestro Dios. En otras palabras, es una iglesia que no depende de sí misma, sino depende de la buena voluntad de aquel que habita entre ellos. Sí. Esta iglesia es una iglesia a la cual Dios le puede decir, así dice el santo, aquel que es desde la eternidad, pero que a su vez mora con el quebrantado y pobre y humilde de espíritu. El verdadero, dice la Escritura, el verdadero. ¿Y a qué se refiere con verdadero? Siguiente pasaje, por favor. Y esta es la vida eterna. Muchas personas hoy en día están buscando alargar los tiempos de su vida, ¿no? Los científicos se están dedicando a investigar qué es lo que necesita la célula para poder continuar una reproducción de manera pura, para que no haya un deterioro, para que no haya una oxidación en sus compuestos. Y aquí la Escritura nos enseña en qué consiste la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es decir, esta iglesia estaba conociendo a Dios. Era una iglesia que tenía una vida de oración, que tenía una intimidad con Dios. Entonces vemos que además de ser quebrantados y humildes de espíritu, y por eso Dios podía presentarse con ellos como esto dice el santo, también encontramos que se relacionaban con el que es verdadero. Por eso dice la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así se presenta Jesús, relacionándose con la iglesia, relacionándose con el quebrantado, relacionándose con el que es humilde de espíritu, relacionándose con aquel que está conociendo a Dios. ¿Sí? Ese es el Dios que te ha llamado. No es un Dios común y corriente. De hecho, por eso digo que es increíble el Dios de la Biblia. Porque mientras que en aquella época todo mundo quería tener una imagen de su Dios, el Dios de la Biblia no tiene imagen de sí mismo. No les pidió que se hiciera ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra. En otras palabras, Dios, el Dios de la Biblia, es único en todos los sentidos, porque a nadie se le puede ocurrir un Dios santo, un Dios que está y habita entre los quebrantados, entre los humildes de espíritu, un Dios que no se ve, cuando toda aquella imagen que tenían los antiguos querían ver, que necesitaban imágenes, necesitaban nichos a los cuales poder adorar y estar ahí arrodillados. Así se presenta con la iglesia. Si te das cuenta, se presenta de acuerdo a la experiencia de la iglesia de Filadelfia. La iglesia era quebrantada, la iglesia era humilde de espíritu, la iglesia era alguien que estaba conociendo a Dios y a Jesucristo, a quien había enviado. Era una iglesia que tenía comunión con Dios. Y luego agrega, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Llama mucho la atención nuevamente esta siguiente frase. Jesús tiene en sus manos la llave. Él es de hecho la puerta y se presenta a sí mismo como la puerta. Fíjense lo que nos dice el Evangelio de Juan. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy, ¿qué dice ahí? La puerta de las
ovejas. Jesús se coloca a sí mismo como el único camino existente para poder tener la vida eterna. No hay otras alternativas, no hay otras opciones. El único que puede vencer tus propias pasiones, tus propios deseos, tus concupiscencias, con el único que puedes contar es con el Dios de los cielos y de la tierra, el Dios bíblico. Él es alguien que tiene la llave de David. En otras palabras, cuando tú ves que una persona parece que empieza a entender con mucha facilidad la vida de fe y de momento todo le empieza a brillar, a esa persona se le abrió la puerta. Esa persona que está entendiendo, esa persona que está comprendiendo las verdades del Evangelio, tiene la puerta abierta. Jesús ha abierto la puerta para que él pueda entrar en la eternidad, pueda entrar en esta vida de comunión con un Dios santo, con un Dios que habita con los quebrantados y humildes de espíritu, con un Dios que es de continuo conocimiento. Vamos aprendiendo a conocerlo siempre, siempre nos está admirando. Siempre hay cosas que nos enseñan. No nos cansamos de aprender de su misericordia y de su buena voluntad. Es grande en misericordia y en verdad. Sí. Nos encontramos con un Dios maravilloso que habita entre nosotros y que se nos va presentando poco a poco. Sí. Nos va revelando su poder. Hay veces que, de verdad, uno piensa que esto no tiene ninguna solución. Él mismo se presenta, no necesita de imágenes. La relación con Dios es única en todos los sentidos, porque tiene que ver con el hecho de que, como no lo vemos, le hablamos y las respuestas que Él nos da nos dejan ver su existencia. ¿Sí? Hay muchas personas que dudan de la existencia de Dios porque no lo pueden ver, como si el aire también se pudiera ver, ¿no? Experiencia es lo que nos va dando Dios cuando nos vamos atreviendo a confiar en Él. ¿Sí? Confiamos en Él y Él nos responde. Volvemos a atrevernos a hacer cosas y confiamos en Él y volvemos a ver que de manera inusual, sobrenatural, se van dando esas respuestas. ¿Sí? Dios es maravilloso en todos los sentidos, en todos. Por eso dice, Él, cuando abre una puerta, la abre y nadie la cierra. Pero también es verdad que cuando se cierra una puerta, cuando Dios decide que un corazón no le sea alumbrado, no le brille nada, ¡ay! De verdad, durante 30 años de caminata al lado de mi Señor, he visto muchas cosas. Y lo que más me sorprende a veces es cómo el corazón de un ser humano que parecería que quiere avanzar, de momento se endurece. De momento toma decisiones de verdad bien inusuales, bien difíciles. Y de repente pareciera que todo lo que estaba avanzando, toda esa luz que estaba cayendo a su corazón, de momento se entenebreciera y se vuelve oscuridad. Y no le brilla nada, no entiende nada. Así como he visto personas a las cuales pareciera que les empieza a caer el 20 de muchas maneras, he visto personas que de repente se endurecen. Se endurece su corazón. Hace muchos años, un servidor viajaba a la Sierra de Veracruz. Y cuando viajaba a la Sierra de Veracruz, se empezó a formar un grupito muy hermoso, una célula muy bonita. Yo viajaba desde aquí, desde la Ciudad de México para allá, cada 15 días. Y en aquel momento, en los viajes, pues yo era quien aportaba para los pasajes, etc. Cuando nace mi hija, obviamente los gastos se incrementan y entonces se me empieza a complicar poder viajar para allá, para la célula que estaba en la Sierra de Veracruz. Y entonces me acerqué con un pastor y le pregunté que si habría manera de poder
recibir alguna ayuda para poder estar viajando. Yo dije, bueno, si me ayudaran a hacer un viaje una vez ellos y una vez yo, pues a lo mejor puedo seguir haciendo lo necesario para poder realizar los viajes cada 15 días. Al hermano le vino la idea de que pudiera otra congregación mucho más cercana a la donde yo estaba asistiendo, que le quedaba más o menos como a 1 hora, que mejor esa congregación se hiciera cargo de la obra a la cual estaba yo asistiendo cada 15 días. Y resulta que el siguiente viaje que hago, me presento con el pastor más cercano, por así darlo a entender, el más cercano al lugar donde yo estaba viajando, ahí en la Sierra de Veracruz. Y le platiqué cómo estaba creciendo esa pequeña célula, cómo la gente estaba dispuesta, cómo las personas estaban siendo atendidas, cómo de momento estaba habiendo mucha recepción, ¿verdad? Y entonces este hermano de momento me dice que ore, porque la verdad es que no tiene varones a los cuales poder enviar a cuidar de esta obra como se debería, ¿no? Y entonces eso me pegó en el corazón, porque era yo el que estaba viajando y era yo el que conocía a estas personas y estaba atendiéndolas, ¿no? Y cuando me dice eso, hubo como un peso en mi corazón de decir, algo más tengo que hacer, ¿no? No me puedo quedar nada más diciendo, pues ahí te los dejo y ya, ¿no? Había una responsabilidad que cayó sobre mi corazón, de tal manera que, bendito sea Dios, busqué la manera en la cual poderme ir a vivir lo más cercano posible a esta población, a este pueblo. De hecho, la mudanza con mis cosas llegó a esta población y la sugerencia que me dieron fue, ¿por qué no mejor rentas en la ciudad principal y ya de ahí haces tus viajes ya mucho más fácil de poder sostener, ¿no? Y entonces así lo hice. Pero resulta que algo sucedió con las personas que estaban en esta población. Cuando finalmente llega este enorme camión con mis cosas, la gente se impactó de que de verdad hubiera llegado a vivir alguien ahí entre ellos para predicarles la palabra de Dios. Y por increíble que parezca, a partir de ese momento el corazón de estas personas comenzó a ponerse sumamente duro. Se comenzaron a esconder, ya no me daban la cara, y la verdad es que yo decía, Señor, ¿qué hice mal? O sea, pues te hice caso, sentí tu llamado y respondí y hasta acá me vine a vivir. Y la gente se empezó a endurecer. Así como sabía, yo veía una puerta abierta, de repente los corazones se comenzaron a endurecer. En apenas unas cuantas semanas ya no había nada. Yo iba, buscaba a la gente y la gente se escondía. Así se cerraron de la noche a la mañana, cuando parecía que había una puerta abierta ahí. Y ya me había movilizado, ya había cambiado de trabajo, etcétera. Todo estaba ya para poder continuar la obra ahí en este lugar, en esta Sierra de Veracruz. Y de momento la gente se endureció y se acabó todo así en unas pocas semanas, después de meses y años de trabajo. ¿Qué pasó? Cuando Jesús cierra una puerta, también la cierra. Sí. En ese momento yo no entendí qué es lo que estaba pasando. Yo pensé que había hecho mal en haber dejado mi ciudad, había dejado mi familia, todos, porque todos son de la Ciudad de México, y el único loco que se había ido a vivir fuera, pues era yo, y ahí va, por causa del Evangelio, ¿no? Y cuando llego allá se endurece la gente y se cierra. Yo dije, ¿qué pasó? ¿En dónde quedó? A las pocas semanas, Dios abrió otra puerta y comencé a viajar hacia Coatzacoalcos. Allá era donde me quería Jesús. La primera prueba era que me llamó a donde Él quiso y me cerró la puerta para abrirme otra mucho más grande. Sí. De esto yo aprendí, cuando Dios abre una puerta, la abre en serio. Y la puerta de la ciudad de Coatzacoalcos se abrió. Y gracias a Dios los hermanos continúan fieles allá, las casas hogar siguen trabajando, siguen fieles allá trabajando. Por la misericordia de Dios, nadie se ha perdido. Hasta donde yo tengo enterado, de los que conocí y pude servir, nadie se ha extraviado. Pero amados,
el impacto que en mí causó el ver cómo la gente se podía cerrar de una manera tan rápida, me enseñó mucho. Es decir, cómo es el corazón del ser humano que puede por un tiempo decirte, sí quiero avanzar, sí deseo caminar con Dios, de verdad me está bendiciendo, me está ayudando lo que estás compartiendo, hermano, etcétera, etcétera, y de repente, simple y sencillamente, se cierra. Cuando Jesús abre una puerta, la abre, y cuando decide cerrarla, tampoco la vuelven a abrir. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Por eso es bien valioso que si tú vas entendiendo cosas, las aproveches. No te cierres, no te predispongas a nada, porque lo que Dios te vaya aportando es Él. ¿Sí? Es Él en su misericordia quien te va a ir brindando todo lo necesario para que puedas caminar, para que puedas avanzar con Él. ¿De acuerdo? Él abre una puerta porque tiene la llave de David y nadie la cierra y ninguno la abre. Vamos a seguir con el versículo 8 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Continúa diciéndoles Jesús: yo conozco tus obras. La palabra obra en griego significa tu conducta, tu manera de caminar, tu manera de actuar. Yo conozco tu manera de actuar, tu manera de caminar. Y luego les dice: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Pero no les está diciendo qué tipo de puerta, ¿verdad? No hay una claridad de decir a qué se refiere. ¿Qué clase de puerta puedo pensar? Porque, por ejemplo, yo dije, esta es una puerta abierta para irme a la Sierra de Veracruz. Y acabé en Coatzacoalcos y después en Argentina. ¿Sí? Dios va abriendo puertas, va llevando de la mano a los que le sirven. Y ahora estoy de regreso acá. Dios sabe cómo ir trabajando con cada uno de nosotros. Y Él abre las puertas o las cierra. Pero a esta iglesia, que tiene a un Dios santo con el cual poderse comunicar, con el cual poder tener comunión, ¿sí?, tiene una característica: ha puesto una puerta delante. Y como aquí el texto no nos define qué tipo de puerta, y para que no nos vayamos a equivocar en estarnos imaginando a qué puerta se va a referir, mejor busquemos cuando Jesús hablaba acerca de puertas, porque es el que está hablando, ¿de acuerdo? Entonces, en la historia de los evangelios, ¿en qué momentos Jesús habla acerca de la puerta? Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 7, hablando acerca de las puertas. Entrad por la puerta estrecha. Aquí Jesús sí se está refiriendo a puertas, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Sí? Hay dos puertas. La que Jesús abre es estrecha. La puerta que Jesús abre es una puerta abierta, pero estrecha. No es cómodo pasar por ahí. No es cómodo. Eso es lo que nos está queriendo decir. ¿Jesús sabía de puertas estrechas? Sí, había sido carpintero de oficio, ¿cierto? Así que hacía puertas. Las puertas eran habitualmente de madera en la mayoría de las viviendas, cuando había para una puerta. Entonces, cuando habla de una puerta estrecha, en lo que está pensando Jesús es que es un acceso, sí, pero no muy cómodo, no muy amplio, sino más bien de angosto, estrecho. Sí, puedes pasar, pero no es una puerta angosta, no es una puerta amplia o ancha, lo suficiente como para poder pasar sin ninguna dificultad. Jesús conocía de puertas.
Así que cuando se refiere a una puerta estrecha, necesitamos entender el Evangelio, la puerta abierta, no es una puerta para los que buscan la comodidad, sino más bien es una puerta para quienes se atrevan a pasar incomodidades. El Evangelio no es un evangelio de prosperidad, no es un evangelio de color de rosa donde todo te va a ir súper bien y vas a ser feliz por siempre. Eso sucederá cuando estemos en el reino de los cielos. Pero mientras estemos en esta tierra, la incomodidad es parte del evangelio. La diferencia es que esa incomodidad la pasamos al lado de Dios, de un Dios que es santo, que habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sí? Esta puerta estrecha a la cual se refiere Jesús es una puerta incómoda. Pero la verdad, cuando uno se atreve a pasar por ella, a despojarse de la comodidad, del yo como prioridad, las cosas se vuelven muy distintas y cambian absolutamente para bien. ¿Sí? Uno puede ver la puerta muy angosta y decir, híjole, me va a costar mucho trabajo pasar, sí, pero cuando logras pasar esa puerta con mucha dificultad, te vas a encontrar mucho más fortalecido de carácter, mucho más fiel y leal. Te vas a encontrar con que el dominio propio aparece en tu vida. Y lo que antes te costaba decir, no puedo, no quiero, ahora no tienes ningún problema para poderte sobreponer a ello. Es una puerta bastante incómoda al principio, pero cuando Dios te toma de la mano y dice, yo te ayudo, todo cambia, porque ya no dependes de ti, sino dependes de su buena voluntad. Yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿En qué otro momento Jesús habla acerca de puerta? Siguiente pasaje, por favor. Estamos aquí en Mateo 24, versículo 33, cuando Jesús está hablando acerca de su regreso, de su retorno, y dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que estás cerca, a las puertas. ¿Qué significa esto también para nosotros? La puerta a la que se refiere Jesús es la inminencia de su regreso. También es una puerta abierta, la inminencia de su regreso. Siguiente pasaje, por favor. Aquí estamos en Mateo 25, ¿se acuerdan del pasaje de las vírgenes listas para la boda? Bueno, dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Hay una puerta que se mantiene abierta para esta iglesia? Sí. Pero recordemos que cuando abre una puerta Jesús, nadie la cierra más que Él. Y de igual manera, cuando Él decide cerrar una puerta, nadie la puede abrir más que Él. Él es el dueño de la puerta. Y lo que estamos viendo es que cuando Jesús ya cierre la puerta del reino de los cielos, nadie va a poder pasar. Los que entraron, entraron. Sí. Y los demás se quedan afuera. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Ahí hay otra puerta abierta. Dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, se refería a la voz de Jesús, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí hay otra puerta abierta. ¿Dónde está esta puerta abierta? En el cielo. Entonces, ¿cuál es la puerta que tiene abierta la iglesia de Filadelfia? La del cielo. Las puertas de los cielos están abiertas para esta iglesia. Todo lo que puedan pedir y todo lo que pidan les será concedido. Es una iglesia que si pide, Dios responde. Es una iglesia, un grupo de personas que si anhela la gracia de Dios, que si anhela su presencia, Dios va a responder. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
Y luego le agrega a esta iglesia, porque aunque tienes poca fuerza, no era una iglesia con mucha fuerza, con mucho poder, con mucha agilidad. Aquí la palabra fuerza del griego original básicamente se refiere a poder, a fortaleza, a habilidad o capacidad. Entonces le está diciendo Jesús, porque aunque tienes poca fuerza, poco poder, aunque puedas verte limitado en tu capacidad, aunque tú mismo veas y digas, no, es que no voy a poder con esto es muy difícil, aunque tú dices, tenga poca fuerza, y Jesús sepa, sí, tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. O sea, dentro de tu capacidad, dentro de tu fuerza, dentro de lo que te alcanza a hacer, para dar, para poder cumplir, lo estás haciendo. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y miren que tenemos un ambiente bien anticristiano. Vivimos en un ambiente, de verdad, donde por todos lados hay anticristianismo. Entonces, es una ayuda y misericordia de Dios que aunque tengamos poca fuerza, podamos guardar la palabra de Dios y no negar su nombre. Ese es nuestro Dios, amados. ¿Sí? Podemos tener poca fuerza, podemos tener limitaciones, podemos tener dificultades, pero Dios está con nosotros y nos quiere y desea ayudarnos. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué hermoso es nuestro Dios. Sí es cierto, tenemos poca fuerza, pero Dios en su misericordia está poniendo delante de nosotros una puerta abierta. ¿Y qué es o qué significa que tengamos una puerta abierta? Que nos quedemos mirándola. ¡Qué bonita puerta! Pues no, ¿verdad? Si nos está poniendo una puerta abierta es para que entremos, no para que nos quedemos ahí nomás mirando, ¿no? Como el chinito nomás mirando. No, quiere que avancemos a entrar por esa puerta. La voluntad de Dios no nada más es decir, mira, te pongo una puerta y ya. Quiere que avancemos y entremos por esa puerta. ¿Qué es lo que va a suceder cuando avancemos por la puerta que Jesús nos abra? Fíjense qué interesante lo que dice el versículo número 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. He aquí, yo entrego a los que se supone que deberían de ser cristianos. He aquí, yo entrego a los que se supone deberían de estar caminando con Dios. A aquellos que se asumen como verdaderos. Bueno, Jesús está prometiendo que si entramos, que si nos atrevemos a entrar por esta puerta que Dios nos ha abierto, Él entregará a los que se dicen ser judíos y no lo son, a los que se digan ser cristianos. Pondrá gracia sobre cada uno de nosotros para poder predicarle el Evangelio a personas que se supone que saben Evangelio. Pondrá gracia para fomentar un avivamiento. Esa es la voluntad de Dios para con la iglesia de Filadelfia. Por eso dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. O sea, se están engañando a las personas. ¿Necesitamos un avivamiento? Por supuesto que necesitamos un avivamiento. La buena noticia es que si nos conducimos como la iglesia de Filadelfia, la puerta para un avivamiento está lista. Y todo lo que pidiéremos al Padre orando, lo recibiremos. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, dice la Escritura. ¿Sí? Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso y maravilloso es nuestro Dios, que no nos deja de lado, sino que trabaja con nosotros. ¿Por qué es a esta iglesia la que le dice, te voy a entregar a los que se dicen ser y no son? Para que haya un avivamiento. A una iglesia así sí vale la pena sumar gente. No, por ejemplo, a la iglesia de Sardis, que está ya nada más
a ver en qué momento se cae de muerta, ¿no? Aquí vemos una iglesia que está trabajando, que está teniendo comunión con Dios, que está avanzando en las cosas de Dios y por lo tanto puede sumar para un avivamiento. Ha abierto una puerta grande nuestro Señor. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, no que tienes la razón. Porque hay muchas veces que las personas predican para tener la razón. No, sino que yo te he amado. Cuando Dios muestra su buena voluntad con una persona, no es como quien, a ver quién tiene la razón. Como cuando Josué, no sé si se acuerdan, que se presenta el ángel cuando está a punto de tomar Jericó y le dice, ¿de qué lado estás? ¿De ellos o del nuestro? Y dice el ángel, no, sino vengo de parte de Dios. Yo estoy del lado de Dios, le contesta el ángel. Bueno, aquí no se trata de ver quién tiene la razón, sino a quién ama a Dios y a quién ha estado amando Dios. ¿Sí me doy a entender, amados? ¿Cómo reconocemos a una iglesia a la cual Dios está abriendo una puerta? Porque comienza a acercar personas y a decirles, yo estoy con él, con ellos. Los estoy amando, los he amado. ¿Sí? Y en cambio volteas por otro lado y ves lugares llenos de religión. Sí, sinagoga de Satanás. Muertos en vida. Pero cuando Dios en su infinita misericordia y bondad da testimonio, lo que dice al mundo es, yo los he amado. No se trata de tener la razón, ni de decir, a ver quién tiene mejor doctrina, o cuánta gente más llega aquí que allá. Son cosas tan banales esas, sino que te ha amado. De eso es de lo que realmente reconoce Dios que quiere hacer en nuestra vida. Demostrar a la religión, yo te he amado. Qué distinto es a decir, yo te ayudo porque tienes la razón. No, sino sentirse amado de parte de nuestro Dios. Entendemos la misericordia tan grande que Dios nos está concediendo. Si nos quebrantamos, si hacemos pedacitos nuestro corazón, si nos colocamos con los humildes de espíritu, Dios va a traer un avivamiento. Y el avivamiento no tiene que ver con a ver si tienes o no la razón, cuántas personas llegan o no llegan. Nada que tiene que ver con eso, sino de yo te he amado. El amor de Dios se está derramando. Yo te he amado. De eso se trata. Y es una obra de mucha misericordia. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra, ¿de qué dice? De mi paciencia. Por cuanto has sido paciente, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, fíjense lo que le promete esta iglesia. Se nos va a llevar. Esta iglesia es la que será arrebatada. Yo también le guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No van a ser arrebatados todos. Sí van a ser arrebatados los que son quebrantados y humildes de espíritu, los que están teniendo comunión con Dios, los que son amados. Esos no van a pasar por la prueba que vendrá sobre este mundo. ¿Sí lo alcanzamos a entender, hermanos? Esto viene antes de Apocalipsis 4:1, cuando habla acerca, he aquí una puerta en el cielo. Es el arrebatamiento. Jesús viene por los suyos
para que no pasen por esa gran tribulación, gran prueba, gran aflicción que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. He aquí, yo vengo pronto, como para decirle o garantizar, no te preocupes, vengo por ti, ya vengo por ti, ya estoy por llegar, yo vengo pronto, retén lo que tienes, mantente fiel a la palabra, mantente amando unos con otros. No te preocupes por cantidades, no te preocupes por aparente éxito o no, yo te he amado. Eso es lo que realmente vale. De todo lo demás, que Dios nos esté amando, eso vale todo. Sabernos amados. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, que nadie te distraiga. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Una columna en el templo de Dios es que estarás perpetuamente en la presencia misma de Dios. En la presencia. No vas a tener otras cosas que hacer más que una sola: admirar porque Dios es tan bueno. Admirar porque Dios es tan compasivo. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esta es la iglesia arrebatada, que tiene un propósito maravilloso: ser columna del templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, como diciéndonos el Señor: yo no me avergüenzo de que seas mío, yo no me avergüenzo, mi nombre va escrito en tu vida, mi nombre está escrito en tu corazón. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. Eso es para el que venciere en esta congregación. ¿Qué hay que hacer? Tener comunión con Dios, ser quebrantado, humilde de espíritu, guardar la palabra de Dios, ser fiel y ser leal hasta el final. Pase lo que pase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son buenas noticias, ¿no? Son maravillosas noticias. Bueno es nuestro Dios, santo y verdadero. Vamos a cerrar nuestros ojos y glorificar su nombre. Las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de amor.